Amén. Pues antes de presentar a nuestro invitado especial que tendrá el tema de esta noche, le mandamos un saludo y unas felicitaciones muy especial a la familia y hermanos que están reunidos en la casa de Anabel en Teca de Chiriquí. Así es que sigan disfrutando de este hermoso programa. Pues ahora sí, tengo el honor de presentar a nuestro querido pastor Julián Reyes con el tema la verdad acerca de la Navidad. Adelante, pastor. Muchas gracias, mi alumna Clara, que Dios te siga bendiciendo. Gracias por batear de emergente por Álvaro. Ya Álvaro apareció, no vi en pantalla, sí que ya te va a ayudar al final, pero gracias por eso. Quiero felicitar también y agradecer a nuestro grupo anfitrión, Amigos de Betania, que es nuestro grupo anfitrión, que nos ha cedido la plataforma de Zoom. Sí, que felicito a nuestra coordinadora Dulce Felicidad, a nuestro anfitrión Rodolfo. Así que Dios les siga bendiciendo y concentrémonos en el tema de esta noche. Les agradezco que tengan paciencia para que desarrollemos el tema bien. Quiero ser lo más didáctico posible porque es un tema muy importante. Para eso, vamos a la lectura bíblica nuevamente, ¿sí? Todo con sus Biblias en el libro de Hechos 17:16. Hechos 17:16, la lectura bíblica nuevamente dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué es la idolatría? La definición que creo más acertada es la siguiente. La idolatría es la manifestación visible de la adoración satánica. En otras palabras, Satanás no se muestra tal cual es, ni con cola, ni con cachos como se pinta normalmente. Satanás se esconde detrás de la idolatría para ser adorado como Dios, porque esa es su lucha, ser igual a Dios. Entonces vamos con la pregunta del millón. La pregunta de la noche es la siguiente: ¿cuándo comenzó la adoración del sol y la festividad del 25 de diciembre? Es muy importante el tema, por eso quiero que estén al tanto. Nadie se pierda de la pantalla. Si alguien va a tomar agua, va al baño, llévese el celular, aunque quite la pantalla, pero llévese el celular o computadora para que no se pierda ningún detalle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo comenzó la adoración del sol y la festividad del 25 de diciembre? Para eso vamos a consultar tres fuentes. La primera fuente que vamos a consultar es la Santa Biblia. Para eso nos vamos al libro de Génesis. Vamos allá. Génesis 10. ¿Ok? Génesis 10. Allí tenemos la primera fuente que vamos a consultar. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Ok? En Génesis 10, del 6 en adelante, habla de la descendencia de Can, el hijo menor de Noé. Dice así, de la siguiente manera, ¿ok? Dice: los hijos de Can fueron Cus, Misraín y Canaán, ¿ok? Dice el verso 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el hombre más poderoso sobre la tierra. Y dice el verso 10, y fue el comienzo o el centro de su reino Babel. Y más abajo, los versos 19 en adelante, habla de las naciones que descienden de Can y Canaán. ¿Eh? O sea, los pueblos impíos, los pueblos enemigos de Dios, descienden exactamente de Can y de su hijo Canaán. Es la descendencia de Noé que se pervierte. No así como sucedió con San y Jafet, que se mantuvieron firmes, pero Can, el hijo menor, su hijo Canaán, son los que pervierten. Desde allí entonces comienzan las naciones impías como, bueno, pueden verlo allí, verso 20 en adelante, habla de Sodoma, Gomorra, bueno, 19, Sodoma, Gomorra, habla también de los filisteos, habla de los heveos, jerjeseos, amorreos. O sea, los cananeos vienen exactamente de Can. O sea que las naciones impías, las naciones corruptas que abandonan a Dios, ¿descienden de quién? Descienden de Can, el hijo menor de quién? De Noé, correctamente. Allí no se menciona a Egipto, allí mismo en Génesis, porque Egipto todavía no existía hasta el capítulo 10.
Pero si usted va a Salmo 106, 22 y 23, va a notar que allí dice que Can era Egipto. O sea, que Egipto era tierra de Can. ¿De acuerdo? Entonces Egipto también es parte de la descendencia de Can, parte de los pueblos impíos, los pueblos que rechazaron al Señor. Eso dice la Biblia con relación a cómo se originan las naciones impías que dan inicio a la adoración del sol. Y ahora vamos a consultar lo que dice Elena de White, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué dice Elena de White? En Patriarcas y Profetas, las páginas 111 al 113. Dice Elena de White de la siguiente manera. Espero que me estén escuchando bien. Si ustedes no me están escuchando bien, griten de una vez para yo ver qué sucede, porque quiero que sigan toda la programación. Entonces dice allí, en Patriarcas y Profetas, páginas 111 a 113, durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaban, la apostasía causó división entre ellos. Los que rechazaron al Creador se apartaron de los adoradores de Dios. Para lograr sus fines, emigraron a la llanura de Sinar, a orillas del río Éufrates. Es allí donde se construye entonces la Torre de Babel, ¿eh? Bajo la dirección de Nimrod, hijo de Cus, quien era entonces hijo de Can, ¿ok? Entonces Nimrod construye la Torre de Babel. Y hablando de la Torre de Babel, sigue diciendo la señora Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 113, dice lo siguiente: parte de la torre se destinó para habitación de los edificadores. ¿Eh? Otras secciones fueron destinadas para la adoración de los ídolos. La gente se alegraba con éxitos, alabando a los dioses de oro y de plata, desafiando al soberano del cielo y de la tierra. Eso es lo que dice Elena de White. Ahora vamos a consultar otra fuente, la tradición, leyendas y tradiciones. Es importante reconocer que las leyendas y tradiciones no son confiables, ¿ok? Tienen verdad y mentira. Entonces uno la estudia y agarra lo que uno cree que es correcto, pero no se puede llevar totalmente de la tradición porque es una mezcla de verdad y de mentira. Es como el chisme o el bochinche, como se dice aquí en Panamá, el chisme, que a medida que pasa de una persona a otra va siendo transformado y va cambiando, y cuando llega al final es otra cosa. Así la tradición, o sea que no es confiable. Entonces, ¿qué dice la tradición con relación al origen de la adoración del sol? Ok, las leyendas y tradiciones dicen exactamente que Can, el hijo menor de Noé, es que comienza la descendencia impía, eso lo dice claramente, pero omiten casi siempre a Cus. En Génesis ahorita leímos que Can engendra a Cus, Cus engendra a Nimrod, pero en las tradiciones generalmente dice que Can engendra a Nimrod directamente, o sea que el papá de Nimrod es Can, no el abuelo como lo presenta la Biblia. Y entonces, con el tiempo, fíjese bien, ¿qué más dice? Con el tiempo, entonces, Can engendra a Nimrod con una mujer llamada Semiramis. Es importante esa declaración. Aquí entra Semiramis en el programa, ¿ok? Entonces, repito lo que dice la tradición. Can engendra a Nimrod con una mujer que se llamaba como Semiramis, ¿ok? Y sigue diciendo la tradición que con el tiempo, Nimrod mató a su papá Can. Recuerda que ellos toman a Can como el papá directamente, que lo mató. Y tomó a su mamá Semiramis como su mujer. Algo raro, ¿verdad? Pero eso dice las tradiciones. O sea que Nimrod mata a su papá Can y toma a su propia madre como su mujer.
Y luego entonces sigue diciendo la tradición que Nimrod fue asesinado. Algunos dicen que fue Sem, el hijo mayor de Noé, que lo asesinó, pero son cosas de tradición, no todo se puede creer o confiar, ¿ok? Después de estar Nimrod muerto, con el tiempo sucedió algo espantoso. ¿Qué sucedió? Es que Semirami salió embarazada. Y para justificar su embarazo dijo que ella había sido embarazada por su esposo Nimrod, que se había ido al cielo, después de muerto, se había ido al cielo y se había convertido en el dios Sol, ¿ok? Y la embarazó con sus rayos solares. Y la gente de antes que creía tanta tontería, entonces le creyó. Y entonces la honraron a ella como una diosa, porque ella entonces era la esposa del dios Sol, sin que ellos creyeron el cuento, ¿ok? Perdón. Ellos creyeron el cuento de que ella había sido embarazada por el Sol, por los rayos solares de Nimrod, pero esta es una pura mentira, porque no existe ningún dios Sol. El caso es que aquí pasa algo extraordinario. Hasta el año 305 bueno, antes de Cristo, el 25 de diciembre era un día común, un día normal, un día de Dios igual a los demás días. ¿Hasta qué año? Hasta el año 3005. Bueno, tragué por la vía equivocada. Quiero pararme a tomar agua. Voy a ver si puedo continuar sin tomar agua, ¿ok? Si veo que no, entonces me levanto y tomo algo porque estoy aquí mismo en mi casa. Entonces, señores, repito, el 25 de diciembre era un día común igual a los demás días hasta el año 305 antes de Cristo. ¿Qué sucedió en ese año? Que entonces Semiramis dio a luz de ese embarazo supuesto del dios Sol, dio a luz a Tamuz. Tamuz, el hijo del dios Sol, 25 de diciembre. Desde allí entonces Satanás se adueñó de esa fecha. Satanás se hizo dueño del 25 de diciembre, clavó su estandarte allí y así comienza a celebrarse lo que se conoce como la Navidad de Tamuz. Note bien, estoy especificando la Navidad de quién, de Tamuz, no de Jesús. Todavía no existe. Jesús no nace hasta después de 3005 años, ¿ok? Entonces, comienza así la festividad del 25 de diciembre. Supuestamente, Tamuz apareció muerto en un tronco de un árbol, y ese árbol luego, según la tradición, retoñó y echó un pino. Y cada año la gente venía a traerle regalos a Tamuz allí. Son cosas de la tradición que no se sabe si es verdad o mentira, o si fue inventada más tarde por opositores a la Navidad. ¿Ven? Es cosa de la tradición, o sea que no se puede confiar totalmente en esto. Pero les menciono esto para que ustedes sepan qué cree la gente con relación a cómo comienza la adoración del sol y la festividad del 25 de diciembre. Entonces, queridos amigos, Satanás edificó su santuario en el 25 de diciembre del 3005. Desde allí, entonces, cada año, la gente celebraba el nacimiento o Navidad de Tamuz. La palabra Navidad significa nacimiento. La palabra Navidad no es mala. Simplemente significa ¿qué cosa? Nacimiento. ¿Ok? Con el nacimiento de Tamuz, la idolatría se hizo popular. Agarró una fuerza extraordinaria. Porque repito, cada año la gente celebraba la Navidad de Tamuz. Aumentaron los altares en los lugares altos y en los árboles frondosos. La adoración en los árboles frondosos no comienza con Tamuz, comienza desde antes del diluvio, según dice Patriarcas y Profetas, la página 79. Pero con el nacimiento de Tamuz, con el inicio de la adoración del sol,
la idolatría recibió una popularidad que se convirtió en una ola arrasadora, que iba ganando terreno, ¿ok? Además de los altares en los árboles frondosos y en los lugares altos, entonces también aumentaron los sacrificios a las deidades paganas, al sol y al mismo Tamuz, los sacrificios de niños siendo quemados como ofrenda al dios sol. Todo eso aumentó mucho. Otro acontecimiento que ayudó mucho para que la idolatría se hiciera popular, que voy a mencionarle más tarde, pero antes de mencionarle eso, le digo que en el pueblo de Israel, la idolatría hizo desastre, hizo cosas terribles. Especialmente el tiempo de los jueces fue un tiempo de mucha idolatría. En el tiempo de los reyes, la mayoría de reyes de Israel fueron idólatras. Les presento algunos, ¿eh? Aquí 4, les voy a presentar. Bueno, Salomón, quien construyó el templo de Dios. ¿Eh? Salomón después se enamoró de las mujeres impías, las mujeres paganas. Ellas lo trastornaron, se volvió idólatra, hasta construyó templos, edificios a los dioses paganos. ¿Qué le parece? Acab se casó con una demonia llamada Jezabel. En tiempo de Acab, la idolatría se hizo nacional en Israel. Otra persona, Manasés. Manasés fue un rey que fue hasta adivino, fue hechicero, imagínense, y hasta pasó a su hijo por fuego al dios Moloch, que era el mismo Baal. Y otro rey, bien idólatra, entre tanto, porque son más, pero solo les menciono esos 4. Amasías. Amasías fue tan bandido, y les menciono esta palabra así, que fue ayudado por Dios a derrotar a los edomitas, al pueblo de Edom. Sin embargo, ¿qué hizo? Se trajo las estatuas, los dioses que adoraban en Edom, para él postrarse ante ellos y quemarle incienso. ¿Qué le parece? Mire, merecía que le hubieran roto la cabeza con las mismas estatuas. Demasiado. O sea, un rey bandido, claramente. Traer las estatuillas de allá para él adorarlas. Oh, señores, qué terrible el caso. Ok. Siguió la idolatría penetrando en el pueblo de Israel, a pesar de que hubo reyes, como el caso de Ezequías, de Josías, que hicieron grandes reformas contra la idolatría, pero aún así la idolatría siguió ganando terreno. Y según dice el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel 8, 14 al 16, ustedes pueden buscarlo o lo pueden anotar allí, tranquilo. En Ezequiel 8, 14 al 16 dice que mientras se desarrollaban las invasiones de Babilonia a Jerusalén, los judíos, en vez de consagrarse, ¿qué estaban haciendo? Mire, en el mismo templo allí de Dios, estaban adorando al sol y adorando a Tamuz, hijo del sol. ¿Qué le parece? Lo puede leer usted detenidamente. Si tiene su Biblia, búsquelo o escriba y después lo lee. Ezequiel 8, 14 al 16. Estaban adorando al sol y a Tamuz en el mismo templo de Dios. Oh, qué corrupción. Señores, otro acontecimiento que ayudó mucho a la expansión de la idolatría fue el surgimiento de los imperios, especialmente el imperio romano, que fue el más abarcante. El imperio romano se extendió desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 476. Y la idolatría llegó, bueno, fue universal con el imperio romano. Pero ahora les traigo una noticia que la considero extraordinaria. ¿Cuál es esta noticia? Grábese bien qué sucedió ahora, ¿ok? Algo extraordinario, algo inexplicable. Los cristianos del año 325 antes de Cristo, note bien, hicieron algo. Como la Biblia no dice en qué fecha nació Jesús, entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron la misma fecha de cumpleaños de Tamuz, ¿ok? El 25 de diciembre, esa misma fecha la tomaron para celebrar el cumpleaños o Navidad de Jesús. Recuerde que la palabra Navidad no es mala,
La palabra Navidad significa nacimiento. Usted tiene su Navidad. Yo odio la Navidad de Tamuz. Por supuesto que sí, pero no odio la palabra Navidad, porque si odio la palabra Navidad, hasta voy a ser como Job, que en su desesperación odió el día de su nacimiento, según dice Job capítulo 3. Entonces no debo odiar la palabra Navidad, debo ser específico, odiar la Navidad de Tamuz, porque eso era paganismo. Entonces los cristianos del año 325 tomaron la misma fecha, el mismo 25 de diciembre, fecha cuando se celebraba el cumpleaños de Tamuz o Navidad de Tamuz, lo tomaron para celebrar la Navidad de Jesús. Bueno, ante este acontecimiento hay varias preguntas. ¿Por qué lo hicieron? Habiendo más de 360 días en el año, ¿por qué los cristianos de ese tiempo tomaron el mismo día, precisamente 25 de diciembre del 325? Desde allí lo toman para celebrar la Navidad o nacimiento de Jesús. ¿Era eso bueno o malo? Pregunta, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Era esa la voluntad de Dios? ¿O fue la infiltración del paganismo en el cristianismo? ¿Era lícito? Hago otra pregunta. ¿Era lícito que se tomara un día o un lugar dedicado a Satanás, que ya Satanás lo había tomado para él, como el año 300, como el 25 de diciembre? ¿Era justo? ¿Era legal que se tomara esa fecha, la misma fecha, para dársela a Dios? O sea, para exaltar allí a Dios el 25 de diciembre. ¿O era eso un pecado? Bueno, antes de responder esas preguntas, o que cada uno responda esas preguntas, me gustaría que tomemos en cuenta algunos ejemplos. ¿Cuáles son algunos ejemplos que creo que tomemos en cuenta? Les tengo 5 ejemplos aquí, muy importantes. Primero, 2 ejemplos bíblicos, ¿ok? 2 ejemplos extrabíblicos y luego un ejemplo del cielo directamente. 5 ejemplos que vamos a tomar en cuenta para nosotros hacer formar nuestro propio concepto con relación al 25 a la Navidad de Jesús, que se celebra el 25 de diciembre en vez de la Navidad de Tamuz. Entonces vamos con estos 5 ejemplos y saquemos la conclusión. Primer ejemplo, el caso de Gedeón. Para eso tenemos que irnos a Gedeón, capítulo 6, los versos 25 y 26, ¿ok? Gedeón, repito, capítulo 6, versos 25 y 26. Dice así la Biblia. Esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre o del corral de tu padre, y toma otro toro de 7 años, y ve al cerro donde tu papá Joás tiene un altar de Baal. Oiga bien, ¿altar de quién? De Baal. El papá de Gedeón era idólatra, y era costumbre que en los cerros, en la parte alta, ya en la cumbre de los cerros, se pusieran altares a Baal. Y el papá de Gedeón, llamado Joás, tenía un altar a Baal allí. Y junto al altar de Baal tenía un pilar idolátrico con la imagen de la diosa Aserá, un nombre dado a Semiramis, a la diosa Semiramis, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Dios allí? Estoy leyendo de Jueces 6, 25, 26. Entonces, destruye el altar que tu padre tiene en esa colina, ¿sí? Corta el poste o el pilar idolátrico de Aserá, o sea que tiene allí, tiene esculpida la imagen de la diosa Aserá. Córtalo. Y allí en ese mismo monte, en esa misma cumbre, edifícame un altar. En esa misma cumbre, allí donde Satanás era dueño, donde Satanás había edificado su santuario, allí con el altar de Baal que había edificado Joás, el papá de Gedeón. Y con la leña del pilar idolátrico de Aserá, entonces sacrifícame allí el toro de 7 años.
Y quiero que ustedes sepan que los sacrificios de Dios simbolizaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalaban que Cristo vendría a morir por la raza humana, lo que significa, amigos que me escuchan, que allí en esa cumbre donde Satanás reinaba, donde estaba el altar de Baal tenía que ser destruido y allí plantar, edificar el altar de Jehová y plantar el estandarte del Señor, que es símbolo de Cristo crucificado allí con el sacrificio que se hizo allí con las leñas de Aserá. Note que la misma leña de la diosa Aserá fueron usadas para sacrificar a Jehová. Eso significa que si Satanás fuera de madera, podíamos hacer una plataforma sobre él y pisar bien duro para que no se levante y desde allí proclamar el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que se puede tomar un sitio que Satanás se haya robado. Se le puede quitar a Satanás, destruir el altar de Baal y allí construir un altar para el Señor. ¿Estamos claros en eso? Grábese eso. Segundo ejemplo de la Biblia. Nos vamos ahora allá a Hechos 17, 22 al 24. ¿Recuerden la lectura bíblica? Hechos 17, 16 al 24. ¿Qué dice allí? Bueno, primero, repito, el verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Señores, en Atenas era ídolos por toda parte. Ídolos por toda parte, pero quiero que ustedes sepan que el apóstol Pablo no comenzó a denunciar ni a atacar la idolatría. ¿Qué va? ¿No? Él vio ídolos por toda parte. ¿Ve? Pero cuando estaba reunido con los atenienses en el Areópago, el centro de convenciones allá en Atenas, en vez de regañar a la gente, en vez de decirle idólatras, paganos, si usted lee los versos 22 al 24, va a leer que Pablo dice, varones atenienses, así, hablándole con sonrisa claramente, prácticamente elogiándolos. Varones atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos, porque mirando vuestros altares, vi un altar que dice un rótulo allí, al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes adoran sin verlo, es el que yo anuncio, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Aquí aprendemos algo muy importante. Es que el apóstol Pablo, en vez de regañar, en vez de acusar a los atenienses como idólatras, como paganos, mire, usó sus mismos altares como plataforma para plantar el estandarte del verdadero Dios no conocido. Los atenienses no estaban pensando en nuestro Dios, claramente que no. Estaban pensando ahora en sus ídolos, pero aún así Pablo dijo, esto es. Entonces, agarró sus propios altares prácticamente, lo usó como plataforma y allí lanzó, edificó el estandarte al verdadero Dios no conocido, al creador del cielo y de la tierra. Significa que el lugar ocupado por Satanás fue tomado. ¿Para qué? Para exaltar al Dios invisible, creador del cielo y de la tierra. Algo más, ahora dos ejemplos extra bíblicos. Primer ejemplo, bueno, yo quiero que ustedes sepan que les voy a decir una cita, pero esta cita tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esta cita? Es que yo no sé dónde se encuentra. Mire, la he buscado en cielo y tierra. En cielo y tierra la he buscado y no la encuentro. Bueno, va a costar creerme con mis palabras, porque yo no le voy a jurar como se hacía cuando yo era un jovencito, que era tiempo de los juramentos, para que le creyeran a uno. Los que más juraban eran los más mentirosos. Recuerdo 3 juramentos. Uno era que amanezca sin lengua si no te estoy diciendo la verdad. Había otro juramento y era que se me corten las 2 piernas si no te estoy diciendo la verdad. Y el juramento más difícil, más fuerte que yo escuchaba era
que se muera mi madre si no te digo la verdad. La pobre vieja, por supuesto, no sabía lo que estaba sucediendo, en qué lío la estaban metiendo. Pero quiero que ustedes sepan que se usaban los juramentos, pero yo no les voy a jurar, ¿ok? Le voy a decir la cita y ustedes me ayudan a buscarla. Pero yo sé que le estoy diciendo la verdad. ¿Qué dice esa cita? En el año 1844, mientras los pioneros se preparaban para la segunda venida de Cristo, dueños de bares y cantinas o dueños de bares aceptaban al Señor, aceptaban el cristianismo y los pioneros convertían los bares en iglesias. ¿Qué le parece? O sea que un sitio donde Satanás reinaba, donde Satanás había edificado su santuario, era dedicado ¿a qué? Para levantar el estandarte del Señor. ¿Algo más? Y ahora sí tengo la cita. Ahora sí tengo la cita. Esta cita está en Introducción a los Escritos de Elena de White, la página 655. ¿Ok? Dice allí, Elena tenía que dar una campaña, unas conferencias en Noruega, pero no había un lugar accesible, un lugar grande para que ella pudiese hablar. ¿Y qué hicieron? Consiguieron una cantina bien grande, y tomaron 6 mesas, la pusieron como plataforma, esas 6 mesas, y una séptima mesa que la pusieron como púlpito, y desde allí Elena de White habló a la gran multitud. ¿Qué le parece? Amigos que me escuchen, en ese sitio donde Satanás tenía su santuario, allí fue plantado el estandarte del Señor. En otras palabras, no es pecado quitarle el estandarte en lugar a Satanás y allí edificar un altar para Dios. Y le pongo el quinto ejemplo para que vean que les digo la verdad. Y este quinto ejemplo es del cielo. Del cielo. ¿Por qué? Bueno, en a ver en qué parte está. En Testimonio 6. Testimonio 6 es un libro de la señora Elena de White. Testimonio 6, la página 239. Ella dice, Satanás había establecido su trono donde debía estar el trono de Dios. Note bien, Satanás había establecido ¿qué cosa? Su trono donde debía estar el trono de Dios. Donde Satanás levantó su trono, allí levantaré mi cruz. Satanás será expulsado y yo seré levantado para atraer a todas las personas hacia mí. ¿Qué indica esto, amigo? Note bien, donde Satanás había edificado su trono allí. Entonces Satanás sería expulsado, Dios edificaría su trono allí. ¿Por qué razón? Porque Satanás no tiene nada, Satanás se robó ese lugar. ¿Ok? Entonces, donde Satanás ha edificado su trono, se puede arrancar de allí a Satanás y plantar el trono o el estandarte del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si no fuera así, entonces Jesús no hubiera venido a este mundo, porque este mundo había sido ocupado por Satanás. Satanás edificó su trono aquí, pero Jesús vino como nuestro libertador, rompió el trono de Satanás y plantó su estandarte en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Entonces no es pecado eliminar el santuario de Satanás y allí en ese mismo lugar edificar el santuario de Jehová. Hay personas que cuando escuchan la palabra Navidad, arbolito de Navidad, le mencionaron al mismo diablo, francamente, cuando escuchan eso. Pero no era así para la señora Elena de White. No era así. Vamos a hacer una corta entrevista a Elena para ver qué ella nos contesta, ¿sí? Vamos a ver. Señora Elena, primera pregunta. Y estas preguntas Elena las contesta en el libro Hogar Cristiano, las páginas 456 al 459. Allí ella responde, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 3 preguntas a Elena. Primero, hermana White, ¿debemos celebrar la Navidad? La primera pregunta. ¿Qué dice ella? Oh, responde. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo se pueden y se deben celebrar en favor de los desamparados. ¿Okay? Sigue diciendo, en vez de ser prohibido,
El deseo de los niños divertirse debe ser controlado por sus padres. ¿Qué? Otra pregunta. Señora Elena, ¿qué opina usted del árbol de Navidad? ¿Qué opina? Aquí está la declaración de ella. Dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tenga un árbol de Navidad del cual colgaran ofrendas grandes y pequeñas. Que los padres no lleguen a la conclusión de que es pecado tener un árbol de Navidad en la iglesia, porque es posible valerse de él para una bendición. Otra pregunta. Elena de Huay, ¿debemos regalar en Navidad? Y ella dice, está bien que nos otorguemos regalos, pruebas de cariño, siempre que no olvidemos a Jesús, nuestro mejor amigo. Yo recomendaría libros, ¿eh?, que nos ayuden a comprender la palabra de Dios. Recomendaría libros, por eso yo quiero leer, felicitar a la persona que leen. Incluso quiero felicitar a mi niña, a mi nietita Yaretsi, que está conectada. Le gusta mucho leer, es una niña, pero ella lee mucho, mucho, mucho. Ha leído un montón de libros y apenas tiene, va para 7 años. Bueno, cumplió 7 años hoy apenas, así que la felicito, la felicito. Señores, libros. Elena dice, yo recomiendo libros de regalo. Entonces podemos regalar en Navidad. Bueno, ¿qué más digo? Para que podamos crear un concepto correcto con relación a la Navidad. ¿Qué más digo? ¿Ven? Con estas cosas que he dicho, yo creo que puedo hasta terminar aquí. Sin embargo, voy a terminar todavía. ¿Ok? Deme un poquito más de tiempo para desarrollar, terminar de desarrollar el tema. Mire qué dice esta cita de Elena de White, que es muy importante, y está registrada en la Review and Herald, o la revista adventista del año 1889. Dice ella, aunque no sabemos el día que Jesús nació, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Escuche bien, por favor. Ok. Aunque no sabemos el día que Jesús nació, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Dios no quiere que haya gente tan estrecha de mente. Y si usted se ofende, oféndese con Elena de Guay, vaya a Estados Unidos ya al cementerio, aunque ella no va a escuchar, ¿ve? Pero no conmigo. Dice ella, Dios no quiere que haya gente tan estrecha de mente que pase por alto este acontecimiento porque no sabe la fecha exacta, ¿ok? Entonces no es una excusa pasar por alto este acontecimiento, aunque usted no sepa la fecha exacta. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar en Navidad? ¿Cómo? Oh, ¿estamos listos para reaccionar ya? Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Qué cosa? Examínalo todo y retén lo bueno. Señores, yo tengo algo bueno que retener de ese acontecimiento. Los cristianos del año 325 tomaron la misma fecha, el mismo 25 de diciembre, la fecha de la Navidad de Tamuz, y allí montaron la Navidad de Jesús. Ahora, bueno o malo, quiero sacar una cosa buena. ¿Qué bueno saco allí? O no, una más. Señores, la Navidad de Tamuz opacó la Navidad de Jesús opacó por completo la Navidad de Tamuz. Antes, la gente celebraba la Navidad de Tamuz los 25 de diciembre, seguía edificando altares en los árboles frondosos, en las montañas, en las cumbres de los montes, seguían sacrificando niños, pero ahora, cuando los cristianos toman esa fecha, la gente que hizo, poco a poco se olvidó de Tamuz y Tamuz pasó a la historia. Pasó a la historia. ¿Eh? Es tanto así que si usted hace una encuesta en Navidad y le pregunta a la gente, ¿qué ustedes recuerdan? ¿Qué se recuerda el 25 de diciembre? Mire, la gente no sabe ni la T de Tamuz, nada de eso. Ni la T de Tamuz. La gente simplemente va a decirles, recordamos el nacimiento de Jesús.
Y eso es importante. Hay que tomar eso en cuenta, señores. Hay que aprovechar esa oportunidad. No le metamos a Tamuz por los ojos a la gente ahora. Si la gente ni siquiera sabe la fe de Tamuz, aprovechemos el momento para hablarle de Jesús. Entonces, la Navidad de Jesús opacó, hizo olvidar por completo la Navidad de Tamuz. Tamuz pasó a la historia. Algo más, ¿cómo tenemos que reaccionar? Dice en el libro de Evangelismo, la página 110, no debemos tener espíritu combativo o de controversia. ¿Verdad? No debemos ser controversiales. Tenemos que buscar los puntos positivos. Señores, hay gente, y ya estoy, bueno, llegando al final para que no se desesperen, pero quiero desarrollar todo el tema. Hay gente que cuando llega diciembre como que se compran lupas y comienzan a ver pecados por toda parte. Pecado por aquí, por toda parte pecado. ¿Eh? Cosas que no se habían inventado 100 años atrás, no se conocían. Últimamente se han descubierto o se han inventado. Por ejemplo, cuando ven el arbolito, gente que dice, bueno, los regalos que se están haciendo allá, que están en el arbolito, son los regalos que se le hacían a Tamuz. Pero señores, la Biblia dice que los reyes de Oriente le fueron a llevar regalos ¿a quién? A Jesús. Cuando ven a los reyes de Oriente, a los pastores adorando a Jesús allí bajo el árbol, entonces dicen, no, están adorando a Tamuz. Pero la Biblia no dice eso. Están adorando a Jesús allí. Quiero que ustedes sepan que casi todas estas cosas, las tradiciones que la gente ha venido inventando con relación al árbol de Navidad y a la Navidad en sí, se consiguen en YouTube. Hay gente que tienen YouTube como su primera Biblia. No importa que la Biblia diga una cosa o que el espíritu de profecía diga una cosa. Si YouTube dice una cosa, eso es. No, señores, no. ¿Qué más dicen? Cosas que no se habían inventado antes, pero ya, ok. Las bolitas que están en el arbolito son las cabezas de los cristianos que mataban antes y lo guindaban en los árboles. Ese es uno. ¿Ok? Las lucecitas representan las velas que se le encienden a los muertos. Y otra cosa allí representa las vísceras o intestinos de los muertos. Señores, son invenciones que han venido, cada año se van inventando cosas que no existían antes. En los tiempos de Elena no existían esas invenciones. ¿Qué más? El último pecado que se ha inventado, y lo vi, es que están haciendo un paralelismo con el arbolito y la torre de Babel. Como están en forma triangular, ¿ves? Entonces hacen una relación y dicen, esto es lo mismo. El arbolito es como tener la torre de Babel, que Dios la destruyó. O sea, la gente vive inventando pecados. Actúan a diferencia de lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, el apóstol tenía motivo para descubrir pecados por toda parte, para denunciar pecados, porque había altares, mire, altares por doquier. Sin embargo, Pablo no se preocupó por denunciar pecado. Pablo no se preocupó por denunciar la idolatría. Pablo se preocupó por buscar un lugar, una plataforma para levantar en alto el estandarte de Dios. ¿Ok? Y usó sus propios altares. Y allí entonces dijo, ese Dios desconocido que ustedes adoran es el mismo que yo anuncio, el creador del cielo y de la tierra. O sea que aprovechó la ocasión ¿para qué? Para plantar el estandarte del verdadero Dios no conocido que hizo el cielo y la tierra. Amigos, ya casi terminando, les digo lo siguiente, les repito, en el pasado, Satanás edificó su santuario en el 25 de diciembre, en los lugares altos y en los árboles frondosos. ¿Eh? En la actualidad, ha hecho lo mismo con el 31 de octubre, dedicado a las brujas y a los demonios. También ha hecho eso con el 28 de junio,
dedicado a la homosexualidad. Satanás ha edificado su santuario. Pero quiero que ustedes sepan una cosa. Voy a dar una declaración importante. Ojalá que todas las fechas que Satanás ha ocupado para edificar su estandarte sean arrebatadas, que sean retomadas, y en vez de celebrar a los demonios, de celebrar la homosexualidad, que se usen esa fecha para recordar grandes eventos bíblicos, como cuando el Mar Rojo se abrió partiéndose en dos, y cuando el río Jordán se secó para que pasara el pueblo de Dios. Señores, en Navidad, cuando la gente está alegre y están recordando que Jesús nació, aunque no naciera en esa fecha, no esté con la cara larga como un guardia mal pagado, o como los fariseos estaban con su cara larga cuando Jesús estaba en el banquete de Leví Mateo. No, en vez de estar con caras largas allí aburridos y enojados, unamos nuestras voces al coro celestial y proclamemos a gran voz la buena noticia del evangelio eterno, que dice: ha nacido un Salvador, y que todo lo que respire alabe al Señor. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Excelente tema. Y muchas Amén, gracias. amén. Gloria a Dios. Amén. Y excelente programa. Los presentadores. Muy bien, mis queridos hermanos. Seguimos con el programa, agradeciendo y pidiendo a Dios que siga bendiciendo a nuestro querido pastor Julián Reyes, que con un tema muy atinado, un tema muy exacto, con las fechas, con las palabras, con las celebraciones, las tradiciones que se han venido haciendo de hace ya siglos. Y los días de fecha que hay que orar son los 28 de junio, los 31 de octubre, los 25 de diciembre, para que el Señor realmente desde los cielos deshaga todas esas artimañas y realmente propósito del enemigo. Así que el Señor siga bendiciendo en gran manera a nuestro querido pastor Julián Reyes. Ahora vamos a pasar a entonar las notas del himno número 78, Al Mundo Paz. Adelante con el himno número 78, Al Mundo Paz. Amén. Muy lindo ese himno. Pues ahora tenemos la oración final con nuestro orador y querido pastor Julián Reyes. Adelante, pastor.
antes de orar, hubo un detallito que se me pasó. Y es, para mí, el árbol de Navidad no es el supuesto árbol que vino y creció, supuesto, porque cosas de tradición, donde apareció muerto Tamuz. Tampoco representa los árboles donde adoraban, donde hacían altares antes. Y no importa que si en los árboles hacían altares antes a Baal, eso hay que destruirlo y entonces hacer un altar para Dios. Pero ¿qué representa para mí el arbolito? Representa el resplandor de la estrella. Ustedes notan que siempre hay una estrella arriba, ¿verdad? Y el resplandor enfoca el pesebre, ¿ok? Para que los pastores y los reyes de Oriente pudieran encontrar el pesebre. Entonces, la estrella tira un resplandor triangular. Ese para mí es el árbol. Representa ese arbolito, enfoca el pesebre donde se está adorando y regalando a Jesús, no a Tamuz. Nuestros regalos deben ser para Jesús. Entonces, tomemos el punto positivo como Pablo en Atenas, que habiendo tanta idolatría, aunque ellos no estaban pensando en Dios, Pablo los puso a pensar en Dios allí. ¿Estamos claros? Ok, oremos. Dios omnipotente, gracias por tus bondades. Gracias porque nos amas. Señor, ayúdanos para que derrumbemos el estandarte de Satanás y allí elevemos el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias a Amén. todos. Muy buen tema, pastor. Muchas Al gracias. pastor. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Clara, por su excelente participación. Gracias por apoyarme en el momento que el Zoom se me frizó y me sacó del sistema. Damos gracias al pastor, que el Señor lo siga bendiciendo en gran manera. Gracias a las partes especiales de Ruester, de José Gómez, de Junior Marchena y a todos los que convergen en esta noche este programa. En especial también a nuestros anfitriones y amigos de Betania, a nuestra coordinadora Dulce Felicidad desde República Dominicana y a nuestro anfitrión Rodolfo Batista desde Estados Unidos. Le invitamos para que el próximo lunes estemos de vuelta de la forma normal, conectándonos en vivo a la hora habitual. Así que una feliz noche para todos y que el Señor nos siga bendiciendo en gran manera. Aunque el amigo se quiso salir con la suya, no pudo. Amén. Gracias, Pastor Julián. Gracias para todos. Amén. Una feliz noche. Bye, bye. Bendiciones en el nuevo año para cada cual. Amén. Un próspero año y muchas bendiciones. Amén.